Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré 3 historias de terror ocurridas en el Metrobús de la Ciudad de México. El primero, sobre un extraño maniquí que te podrías encontrar en este medio de transporte. El segundo, sobre algo paranormal que le ocurrió a un chofer cuando conducía. Y finalmente, sobre una entidad demoníaca conocida como la Pantera Rosa. Antes de comenzar les pido que se suscriban a este y a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde al activar la campanita de notificaciones podrán estar al tanto de cada historia de terror que publiquemos en YouTube. Esto es gratis y me ayuda mucho a mantener a ambos proyectos. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. El maniquí del Metrobús. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Anselmo y esta noche les escribo para contarles algo horrible que me pasó cuando viajaba en el Metrobús de la Ciudad de México, lo cual hasta este momento no sé todavía qué explicación podría tener, porque literalmente es algo maldito que creo que nadie debería ver con sus propios ojos. Todo comenzó un domingo por la noche, cuando salí bastante tarde de trabajar, después de hacer unas remodelaciones en el jardín de adultos mayores, ubicado a un costado del zoológico de Chapultepec. Según recuerdo, ya pasaban de las 11:30 de la noche, por lo que al salir, dudé si tomar el metro para irme a casa o el Metrobús, dado que este último me deja más cerca, pero siempre solía ir lleno cuando salía por la tarde. Pero aquella noche, cuando caminaba rápidamente por la avenida Reforma, me percaté que los camiones del Metrobús pasaban más vacíos de lo normal, lo cual atribuía a la hora. Así que pensando que esta situación estaría a mi favor, caminé hasta la estación del Metrobús que está cerca del Auditorio Nacional. Cuando caminaba por aquellas calles, recuerdo haber sentido una vibra extraña, lo cual atribuía a lo cansado que había sido la jornada laboral en mi trabajo, pero también a una situación que escuché en el jardín de adultos mayores, ya que mientras hacía mis labores, escuché a un par de mujeres platicar sobre un abuelito en específico, el cual decían que siempre caminaba cargando a una muñeca, cuidándola y platicando con ella como si fuera su hija, lo cual me causó tristeza al principio, pensando en los estragos que había hecho la soledad en él, pero de inmediato aquella conversación cambió de tono, cuando una de las abuelitas que platicaba dijo que se trataba de una maldición, pues el ancianito se había relacionado con una mujer muy joven que tenía fama de ser bruja, y después de que esta chica lo abandonó, el hombre había quedado con la maldición de cargar siempre a aquella muñeca, en la cual habitaba un ser del mal. Cuando las escuché al principio, pensé que era una de esas historias que la gente mayor suele contar, y de las cuales disfruto mucho, porque en la actualidad se ha perdido de esta tradición. Pero todo cambió cuando noté que bajaron el tono y que hablaban como si aquel hombre estuviera cerca de ahí. Así que por chismoso, levanté la mirada y miré hacia donde estaban aquellas abuelitas, y al hacerlo, me di cuenta que observaban a un hombre que en efecto iba cargando una muñeca, pero no era una muñeca normal, sino más bien un tipo de muñeca antigua, de esas que tienen la cara y las extremidades hechas de porcelana. Cuando vi aquella escena, la verdad sí me dio mucho miedo, porque la muñeca era demasiado artesanal, como si hubiera sido fabricada recientemente por unas manos que no eran muy habilidosas en este arte, ya que la muñeca era fea y bastante grotesca. Tras haber observado aquella situación, regresé a mi trabajo y me alejé del lugar, dándoles espacio a aquellas personas y también para refrescar mi mente y no pensar más en aquello. Pero cuando caminaba por la avenida, no podía dejar de pensar en aquel hombre y en todo lo que estaría sufriendo,
si esa historia que contaron sobre él era real, pero después de unos minutos llegué a la estación en cuestión, donde solamente esperé unos cuantos minutos para subirme en un camión que iba semivacío. Una vez dentro de la unidad, me dirigí a la parte superior, donde casi no había gente y donde podía disfrutar de la vista panorámica que caracterizan a los camiones de doble piso que circulan por aquí. Pero unas estaciones más adelante, cuando pasamos alrededor del Ángel de la Independencia, sentí que mi corazón se detuvo por unos segundos, así como un horrible frío que se apoderó de mí, porque subiendo por las escaleras, vi al mismo viejito que había visto en la tarde en el jardín de Chapultepec, subiendo con dificultad aquellas escaleras, pero no solamente por las obvias razones de la edad, sino porque traía una muñeca cargando con él, la cual era distinta a la que había visto anteriormente en el jardín, ya que la muñeca que cargaba aquella noche era más grande que la anterior y con una figura distinta, ya que se trataba más bien de la representación de una mujer adulta, la cual llevaba puesto un extraño vestido negro. Cuando la vi, no sabía qué hacer, porque por un lado no quería verlo directamente, para no incomodarlo o llamar su atención, pero por otro lado me era inevitable hacerlo, sobre todo porque al verlo con mayor detenimiento, sentado unos lugares adelante de mí, pude ver que aquella muñeca era completamente distinta a la anterior, pues esta figura era más semejante a un tipo de maniquí, pero un maniquí demasiado real, porque podía jurar que aquel cabello negro era real, así como sus perturbadoras uñas y aquellos ojos que pude ver cuando colocó al maniquí mirando hacia atrás. Ese momento fue el más horrible de aquella noche, debido a que la cara del maniquí emanaba un tipo de aura oscura que simplemente no puedo explicar. Además de que justamente en ese momento escuché hablar a aquel hombre con el maniquí. Ya te dije que sí lo haré, pero por favor no me hagas daño. Ya no puedo seguir con esto. Pesas demasiado y ya no te puedo cargar. Y tras esto, literalmente saliendo del interior del maniquí, escuché una tétrica voz, de la cual no pude entender nada de lo que expresó, pero esto no era necesario, porque bastaba con escuchar aquel demoníaco sonido para entender que se trataba de algo oscuro y profano. Cuando escuché esto me levanté y me dirigí rápidamente a las escaleras para ir a la parte inferior del Metrobús, caminando literalmente con las piernas temblorosas y todavía con el terror de haber sentido cómo rozó mi pantalón una de las manos de aquel maniquí cuando pasé a un lado de aquel señor. Tras esto me bajé en la siguiente estación con dificultades para respirar y totalmente impactado por lo que acababa de ver, ante la mirada atónita de las personas que estaban alrededor de mí, quienes me preguntaban constantemente si estaba bien, pero yo solamente respondí que sí, caminando rápidamente para alejarme de aquel camión y entrar a la estación del metro que estaba cerca de ahí. Esa noche tardé mucho en recuperarme, sintiendo incluso un poco de lástima, porque quizá pude ayudar a aquel señor, ya que después de esta experiencia, el anciano no regresó al jardín y solo escuché teorías extrañas y fatídicas sobre lo que le pudo suceder, lo cual me dejó con un sentimiento de culpa con el cual no puedo lidiar, aunque también sé que lo que sea que vivía dentro del maniquí era algo totalmente oscuro, que quizá era la consecuencia de aquel señor por haberse acercado y jugado con el mal. Algo le pasó al chofer. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Laura y esta noche les escribo para contarles un relato breve, pero demasiado aterrador, que me ocurrió durante la noche cuando viajaba en el Metrobús. Esa vez,
Había salido bastante tarde de una fiesta en casa de una amiga, por lo que me subí al primer metrobús que pasó en la estación Patriotismo, el cual iba demasiado vacío, pero supuse que era normal debido a la hora. Al principio todo fue normal, pues las personas subían y bajaban de la unidad. Pero cuando pasamos la estación Nuevo León, algo bastante extraño comenzó a suceder, y es que el metrobús fue deteniéndose poco a poco, hasta pararse en su totalidad, y cuando miré hacia enfrente para ver qué había sucedido, me di cuenta que el chofer estaba inconsciente encima del volante, lo que alertó a las personas que íbamos viajando ahí, unas gritando para intentar despertarlo y otras acercándose a él. Pero segundos después de esto, el chofer se reincorporó de un momento a otro, literalmente como si lo estuvieran controlando con un hilo invisible. Y después, el chofer volteó para mirarnos, y cuando hizo esto, nos percatamos al instante que su cara tenía algo extraño, porque estaba marcada, como si alguien más estuviera en su interior, además de que sus ojos estaban demasiado salidos y tenía una sonrisa tan larga y abierta que parecía que su boca se iba a desgarrar. En ese momento, todas las personas que viajábamos ahí comenzamos a gritar, unas incluso se pusieron a rezar, porque el chofer bufaba como un animal y golpeaba constantemente su cabeza contra el volante y todo lo que tenía a su alrededor. Cuando sucedía esto, unas personas gritaban que lo fuéramos a ayudar, que posiblemente estaba enfermo, pero las demás personas sabíamos que no era así, porque de su interior salían varias voces, las cuales tenían un horrible eco que retumbaban en todo el metrobús. Todo esto duró solamente unos cuantos minutos, porque después el hombre cayó nuevamente inconsciente, como si alguien hubiera cortado los hilos invisibles que lo controlaban. Y después de esto, el hombre se enderezó, encendió el motor y comenzó a circular como si nada hubiera pasado. Obviamente todas las personas nos bajamos en la siguiente estación ante los cuestionamientos del chofer, preguntándonos si estaba bien, pues al parecer él no se había percatado de nada de lo que pasó, pero nadie quería seguir en aquel lugar, por lo que nos salimos de la estación y nos fuimos en diferentes direcciones, como si al alejarnos entre nosotros borrara todo lo que había pasado aquella noche en el metrobús. La Pantera Rosa. Buenas noches, Dan. Prefiero mantener mi nombre en el anonimato para no tener problemas en mi trabajo, ya que me desempeño como chofer en el Metrobús de la Ciudad de México, y justamente la historia que les voy a contar es sobre algo que me sucedió trabajando aquí cuando cubría el turno nocturno en la línea 7. Esa vez todo había sido normal, pues de hecho nunca me había pasado nada extraño trabajando aquí, ni siquiera con la delincuencia de la ciudad, pero cuando circulaba por las zonas aledañas de la Basílica de Guadalupe, unos metros delante de mí, vi algo extraño que al principio solamente me sorprendió y me llamó la atención, y es que justamente en medio de la calle estaba parada una silueta negra, la cual al principio creí que era un hombre disfrazado con una botarga, como esos que se ponen en el centro para que te tomes fotografías con ellos. Pero cuando me acerqué un poco más, disminuyendo la velocidad por si no alcanzaba a verme o escucharme por aquel disfraz, comencé a notar que su figura se parecía demasiado a la de la caricatura de la Pantera Rosa, por lo que pensé que se trataba de la botarga de este personaje. Pero lo primero que me llamó la atención es que por más que me acercaba, no lo podía alumbrar, como si los faros del metrobús no hicieran efecto en él, y cuando estuve más cerca, a unos metros de distancia, me percaté que no era una botarga, sino literalmente un tipo de sombra, que por alguna razón era completamente física, como un tipo de entidad. Cuando me di cuenta de esto, me detuve de golpe
incomodando al pasaje que viajaba aquella noche en el Metrobús, quienes también hacían comentarios sobre lo que estaba enfrente de nosotros, refiriéndose a él como un tipo de demonio. Y yo no sé qué es lo que era en realidad, pero solamente sé que cuando me detuve, el ser miró en dirección a mí, y aunque no se le podían ver los ojos, yo sabía que me estaba mirando, y eso era simplemente aterrador, porque después de esto, aquella entidad quitó la mirada de la unidad como si no le importara, y simplemente caminó con un movimiento perturbador en dirección a la banqueta que estaba a un lado de la calle. Cuando cierro los ojos todavía recuerdo cómo se movía aquella entidad, la cual me recordaba todavía más a la Pantera Rosa, lo cual sé que puede sonar ridículo para todos ustedes, pero solamente las personas que lo vimos aquella noche sabemos que se trataba de algo demoníaco, porque aquella cosa, que fácilmente medía más de 2 metros de altura, nunca nos hizo nada, pero nos dejó aterrados solamente con su aparición y quizá también con su actitud, la cual era completamente despreciativa, como si fuera tan poderoso que no le importaba que lo hubiéramos visto y tampoco parecía estar interesado en ninguno de nosotros, como si en realidad no le importaran las personas que habitamos en esta realidad. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de unirse del canal, y si no pueden apoyarnos de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final de este video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de una estrella. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Estás a solamente un clic de conocer otra impresionante historia de terror. Te espero en el próximo video.